Mi hermano se burló de mí y me humilló. Y mis padres lo llamaron bromas. Así que lo demandé. Hola Reddit. Necesito desahogarme sobre algo que sucedió recientemente. Y realmente me vendría bien un consejo. Me llamo Noah. Tengo 32 años y estoy en el centro de una situación familiar que me ha dejado sintiéndome humillado y, sinceramente, un poco enojado. Déjenme explicarles. Hace unas semanas, mi hermano mayor, James, tiene 34 años. Me llamó. De inmediato. Me di cuenta de que estaba en uno de sus estados de ánimo de hermano mayor, demasiado amigable. Demasiado alegre y probablemente tramando algo. Noah. Dijo. Alargando mi nombre con un tono canturreado. Te va a encantar esto. Tengo un evento especial planeado para la familia. ¿Y tú? Mi querido hermanito. Eres el invitado de honor. Me reí torpemente porque. Seamos realistas. Los eventos de James casi nunca son algo que disfruto. Al crecer, tenía la costumbre de convertirme en el blanco de sus bromas. Nada demasiado malicioso. Al menos no al principio. Les contaba a nuestros primos historias sobre mí mojando la cama cuando era niño. O me filmaba en secreto practicando mi rutina para el show de talentos de la escuela secundaria y se la mostraba a todos. Pero, con el tiempo, la cosa empeoró. Cuando cumplí 18 años, organizó una fiesta de graduación, sorpresa, para mí que resultó ser una especie de asado. Todos mis amigos y familiares fueron invitados. Y James pasó la mitad de la noche compartiendo historias vergonzosas de mi infancia. Incluso contrató a un comediante para que me imitara. Con una mala peluca y chistes sobre mi torpe adolescencia. En ese momento, me reí. Pero por dentro me dolió mucho. No quería sacar conclusiones precipitadas. Así que le pregunté a James de qué se trataba el evento. Oh. Vamos. Dijo. Es solo una cosa familiar sin importancia. Confía en mí. Te encantará. ¿Confiar en él? Sí. Claro. Unos días después, recibí un correo electrónico de aspecto oficial de James titulado ¿El evento del año? Estaba formateado como una invitación. Con fuentes en negrita e incluso una cursifoto de archivo de copas de champán. Decía, únanse a nosotros para una noche de risas. Amor y celebración mientras honramos a Noah. Nuestro único hermano y amigo. Código de vestimenta, casual chic. Lugar, la casa de mamá y papá. Hora, 7 de la tarde. Sonaba bastante inocente. Pero mi instinto me decía que había algo más. Llamé a mi mamá para obtener la primicia. Pero ella se mostró sorprendentemente reservada. Oh. Cariño. James solo quiere celebrarte. Dijo. Ha estado trabajando muy duro en esto. Eso solo me hizo sospechar más. Que James trabajara duro en algo usualmente significaba que estaba poniendo mucho esfuerzo en orquestar una broma. Consideré la posibilidad de saltarme el evento por completo. Pero mi novia, Ava, me convenció de ir. Si es una broma, puedes irte. Dijo. Y, si no lo es, tal vez sea su manera de compensar todos esos años de burlas. La noche del evento. Ava y yo llegamos a la casa de mis padres un poco antes de las 7. El lugar estaba decorado con serpentinas, globos y una pancarta que decía Noah, el hombre. El mito. La leyenda. Era cursi. Pero lo admito. Me hizo sonreír. La mayor parte de la familia ya estaba allí, mamá, papá, mis primos e incluso mi tía Linda, que rara vez se presenta a nada. Todos estaban bebiendo y charlando. Y, por un momento, pensé que tal vez había reaccionado exageradamente. Tal vez James realmente había planeado una noche agradable para mí. Entonces, apareció James. Micrófono en mano. Damas y caballeros. Anunció. Gracias a todos por venir esta noche. Estamos aquí para celebrar a mi hermano pequeño. Noah. Es un hombre de muchos talentos. Un hombre de gran humor y un hombre que nos ha proporcionado entretenimiento sin fin a lo largo de los años. La forma en que dijo, entretenimiento, hizo sonar las alarmas en mi cabeza. James hizo clic en un control remoto y una pantalla de proyector se iluminó detrás de él. La primera diapositiva era una foto mía de bebé. Desnudo sobre una manta. Todos se rieron. Y traté de reírme también.
Pero pude sentir que mi cara se calentaba. La presentación de diapositivas continuó. Con fotos más vergonzosas, yo cubierto de espaguetis cuando era niño pequeño. Yo con un disfraz de Halloween demasiado pequeño. E incluso una foto mía llorando en el regazo de Santa Claus. Apreté los puños. Pero me quedé callado. Luego vinieron los vídeos. James había desenterrado viejas películas caseras y las había editado en un montaje de mí tropezando, cayendo y, en general, pareciendo un idiota. ¿La peor parte? Había añadido efectos de sonido y comentarios tontos, convirtiéndolo en una especie de carrete de comedia slapstick. La sala estalló en carcajadas. Pero yo estaba mortificado. Miré a Ava. ¿Quién me dirigió una sonrisa comprensiva y susurró, ¿quieres irnos? Antes de que pudiera responder. James dijo, pero esperen. Hay más. El siguiente clip era algo que no reconocí. Era un vídeo de cámara oculta de mí en mi apartamento. Hablando con Ava sobre James. Había estado desahogándome sobre cuánto me molestaban sus bromas. Diciendo cosas como, siempre me ha tratado como una broma. Ojalá madurara. Me quedé helado. ¿Cómo había conseguido James esa grabación? Ava parecía tan sorprendida como yo. La sala se quedó en silencio por un momento. Luego estalló en risas nerviosas. Así es, dijo James, sonriendo como el gato que se comió al canario. Planté una cámara oculta en el apartamento de Noah durante una semana. Y déjenme decirles que la grabación es oro puro de comedia. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Hablas en serio? Grité. ¿Invadiste mi privacidad por una broma? James pareció desconcertado. Como si no hubiera esperado que reaccionara tan fuertemente. Oh. Vamos. Noah. Todo es en buena onda. ¿Buena onda? Dije. Con la voz temblorosa. Me filmaste sin mi permiso. Eso no es una broma. ¿Es espeluznante? La sala estaba en silencio sepulcral ahora. Incluso mamá parecía incómoda. No esperé a que nadie dijera nada. Tomé la mano de Ava y salí de la casa. James me llamó. Pero no me di la vuelta. En el camino a casa. Sentí una mezcla de ira y humillación. Ava intentó consolarme. Pero estaba demasiado molesto para hablar. ¿Cómo pudo James pensar que eso estaba bien? ¿Y por qué todos los demás se sentaron allí y se rieron? Después del fiasco en la casa de mis padres. Pasé los siguientes días en una niebla de ira y humillación. Ava me animaba constantemente a hablar con alguien al respecto. Mis padres. James. Cualquiera. Pero no me atrevía a enfrentarlos. Sabía que simplemente lo pasarían por alto. Como siempre lo hacían. Aún así. No podía dejar pasar esto. La invasión de mi privacidad era una cosa. Pero la absoluta falta de respeto. La audacia de convertirlo en entretenimiento para toda la familia, me estaba carcomiendo por dentro. Finalmente. Ava me convenció de intentar establecer algunos límites. Si no dices algo ahora. Seguirá sucediendo. Dijo. Has dejado que James se salga con la suya durante demasiado tiempo. Tenía razón. Así que decidí hablar con mis padres primero. Si alguien podía hacerle entrar en razón a James. Eran ellos. O eso pensé. Llamé a mi mamá y le pregunté si podía ir. Parecía alegre. Completamente ajena a lo molesto que estaba. Cuando llegué. Estaba en la cocina haciendo lasaña. Tarareando para sí misma. Papá estaba en la sala viendo alguna vieja película del oeste en la televisión. Todo en la escena se sentía tan normal. Tan tranquilo. Y eso solo hacía que mi ira se sintiera más fuera de lugar. Hola. Cariño. Dijo mamá cuando entré. Pareces cansado. ¿Todo bien? En realidad no. Dije. Tratando de mantener mi tono neutral. ¿Podemos hablar? Se limpió las manos con una toalla y me indicó que me sentara a la mesa de la cocina. Papá silenció el televisor y se unió a nosotros. Con una expresión de leve preocupación. Respiré hondo y me lancé a ello. Miren. Necesito hablar con ustedes sobre James. Lo que hizo en la fiesta no estuvo bien. Cruzó una línea. Mamá. Me filmó en mi propio apartamento. Mamá. Eso no es una broma. Es una violación de mi privacidad. Papá se recostó en su silla. Hijo. Tienes que aprender a aceptar una broma.
James no quiso hacerte daño. Es tu hermano. Eso no es una excusa. Espeté. Siempre hacen esto. Minimizan su comportamiento como si no fuera gran cosa. Pero sí lo es. Me avergonzó delante de toda la familia. Me hizo sentir como un completo idiota. La expresión de mamá se endureció. Noah. No vamos a sentarnos aquí a criticar a James. Él puso mucho esfuerzo en esa fiesta porque te quiere. Tal vez se excedió un poco. Pero necesitas relajarte. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Relajarme? ¿Hablas en serio? Si los papeles se invirtieran. Si yo le hubiera hecho una broma como esa a James. ¿Estarían furiosos? Eso es diferente. Dijo papá. Haciendo un gesto despectivo con la mano. James tiene un sentido del humor diferente. Tú siempre has sido más sensible. ¿Sensible? Repetí. Con la voz temblorosa. Esto no se trata de que yo sea sensible. Se trata de respeto. Y les digo. Ya he tenido suficiente. Quiero que hablen con James y le digan que esto tiene que parar. Mamá negó con la cabeza. Noah. Eres un hombre adulto. Si tienes un problema con James, tienes que resolverlo tú mismo. No nos vamos a involucrar. Ese fue el final de esa conversación. Salí de su casa sintiéndome aún peor que cuando llegué. Ava me estaba esperando en casa. Y cuando le conté lo que había pasado, no se sorprendió. Han estado consintiendo a James durante años. Dijo. Necesitas hablar con él directamente. No tenía ganas de hacerlo. Pero tenía razón. Así que le envié un mensaje de texto a James esa noche. Lo mantuve tranquilo y directo. Aunque quería decirle de todo. James. Tenemos que hablar sobre la fiesta. No estoy de acuerdo con lo que hiciste. Especialmente lo de la cámara oculta. Entiendo que te gusta bromear. Pero esto fue demasiado. Necesito que respetes mis límites en el futuro. Mantén las bromas dentro de lo razonable. No respondió durante 2 días. Cuando finalmente lo hizo. Su respuesta fue exasperantemente informal. Relájate. Hermanito. Fue solo una broma. Te lo estás tomando demasiado en serio. Tal vez deberías intentar relajarte por una vez. La vida es demasiado corta para estar tan tenso. Miré el mensaje. Con la sangre hirviéndome. Era exactamente el tipo de respuesta desdeñosa y condescendiente que esperaba. James siempre había sido así, encantador y carismático en la superficie. Pero completamente incapaz de asumir la responsabilidad de sus actos. Le encantaba ser el centro de atención. Y no le importaba a quién tenía que pisotear para llegar allí. Decidí llamarlo. Los mensajes de texto no iban a ser suficientes. Contestó al tercer timbre. Con su voz molestamente alegre. Noah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Repetí. Con la voz goteando sarcasmo. ¿Hablas en serio? James. ¿Leíste siquiera mi mensaje? Sí. Lo leí. Dijo. Sonando aburrido. Mira. Entiendo que estés molesto. Pero estás exagerando. ¿Estoy exagerando? Dije. Alzando la voz. Me filmaste sin mi consentimiento. Convertiste mis conversaciones privadas en una broma para toda la familia. ¿Cómo es que eso no es gran cosa? Porque no tenía la intención de herirte. Dijo. Su tono cambiando a algo más defensivo. Fue solo para reírse. Todos los demás pensaron que era divertido. Bueno. Yo no. Repliqué. Y eso debería ser suficiente. Te pido. Como tu hermano. Que dejes de tratarme así. Estoy cansado de ser tu saco de boxeo. Hubo una larga pausa. Cuando finalmente habló. Su voz era fría. Estás siendo ridículo. Si no puedes soportar un poco de diversión. Tal vez deberías mirarte a ti mismo en lugar de culparme a mí. Colgué. No podía escuchar ni una palabra más. Ava me estaba esperando en la sala de estar. Y tan pronto como vio mi cara. Supo que no había ido bien. ¿Qué dijo? Preguntó. Le conté todo. Para cuando terminé. Estaba temblando de ira. No le importa. Dije. No se preocupa por mí. Por cómo me siento. Solo le importan sus estúpidas bromas y ser el centro de atención. Ava puso su mano en mi brazo.
Tal vez sea hora de dar un paso atrás. Dijo suavemente. No tienes que seguir poniéndote en situaciones en las que él pueda hacerte daño. Lo sé. Dije. Pero es mi hermano. No debería tener que eliminarlo de mi vida solo para obtener un poco de respeto. No dijo nada. Pero la expresión de su rostro lo decía todo. Pensaba que estaba librando una batalla perdida. Y, en el fondo, estaba empezando a pensar que podría tener razón. Esa noche, me quedé despierto durante horas, repasando la conversación en mi cabeza. Por mucho que lo intentara, no podía quitarme la sensación de que esto no había terminado. James no iba a parar. Y mis padres no me iban a apoyar. Si quería que las cosas cambiaran, iba a tener que averiguar cómo hacer que sucediera por mi cuenta. Casi no fui a la siguiente reunión familiar. Después del último fiasco. Y que James ignorara mis intentos de establecer límites. No podía imaginarme enfrentando otra noche de humillación. Pero mamá me llamó 3 días antes del evento y me echó la culpa como si estuviera audicionando para un drama galardonado. Noah. Tienes que venir. Dijo. Con voz suplicante. James ha estado planeando esto durante semanas. Va a ser divertido. Y toda la familia está deseando verte. No puedes dejar que un pequeño desacuerdo lo arruine todo. ¿Desacuerdo? Dije. Apenas pudiendo creer lo que oía. Mamá. Me filmó sin mi consentimiento y me humilló delante de todos. Eso no es un desacuerdo. Es una violación. Oh. Cariño. Suspiró. Lo estás pensando demasiado. James es tu hermano. Te quiere. Aunque tenga una forma extraña de demostrarlo. Quería discutir. Pero sabía que no me llevaría a ninguna parte. Mamá y papá nunca iban a ver las cosas desde mi punto de vista. Aún así, Ava me animó a ir. Tal vez esta vez sea diferente. Dijo. Si no lo es, nos iremos. Pero al menos sabrás que lo intentaste. Así que, a regañadientes, accedí. Me dije a mí mismo que le daría a James una última oportunidad. Si cruzaba la línea de nuevo. Se acabó. No más eventos familiares. No más intentos de hacer las paces. La reunión fue de nuevo en casa de mis padres. Cuando Ava y yo llegamos, el lugar ya estaba lleno. Los sospechosos habituales estaban allí, mamá, papá, James, su esposa Lauren, y un montón de primos y familiares lejanos a los que no había visto en meses. También había algunas caras desconocidas. Más tarde supe que eran amigos de James. Gente a la que había invitado para animar la fiesta. Tan pronto como entramos, James nos saludó con una gran sonrisa y un abrazo de oso exagerado. Noah. Mi hermanito favorito. Me alegro tanto de que hayas podido venir. Forcé una sonrisa. Tratando de mantener las cosas civilizadas. Gracias por la invitación. Dije. Aunque no lo decía en serio. Me dio una palmada en la espalda. Te va a encantar esta noche. Tengo algunas cosas geniales planeadas. Eso hizo sonar las alarmas inmediatamente. Pero no dije nada. Simplemente asentí y seguí a Ava a la sala de estar. Donde entabló una conversación con uno de mis primos. Me quedé callado. Observando a James mientras se movía por la habitación. Encantando a todos con su sonrisa fácil y su ingenio rápido. Estaba en su elemento. Y no podía quitarme la sensación de que estaba cayendo en una trampa. Aproximadamente 1 hora después de la noche. James se puso de pie y tintineó su vaso para llamar la atención de todos. Muy bien. Todos. Dijo. Sonriendo de oreja a oreja. Gracias a todos por venir esta noche. Estamos aquí para celebrar a mi increíble hermano. Noah. Es inteligente. Tiene talento y nos ha dado mucho de qué reírnos a lo largo de los años. Ahí estaba. La risa. Comenzó pequeña. Solo unas pocas risitas. Pero se extendió rápidamente por la habitación. Sentí que mi estómago se hacía un nudo. James comenzó con algunas bromas ligeras. Y, por un momento, me permití relajarme. Contó una historia divertida sobre cómo una vez intenté construir una casa en el árbol cuando era niño y terminé clavándome la camisa al árbol. Incluso yo tuve que admitir que esa era bastante divertida. Todos se reían. Y empecé a pensar que tal vez esto no sería tan malo después de todo. Pero entonces cambió de marcha.
Por supuesto. Dijo. Noah siempre ha sido un tipo ambicioso. Nunca ha tenido miedo de arriesgarse. Aunque no siempre le salgan las cosas bien. Como aquella vez que intentó montar su propio negocio. Mi corazón se hundió. Sabía a dónde iba esto. James se lanzó a un relato detallado de mi fallido intento de abrir una cafetería hace unos años. Había sido un sueño mío durante años. Y había invertido todo lo que tenía en él: tiempo, dinero, energía. Pero no funcionó. La ubicación era mala. Los gastos generales eran demasiado altos. Y terminé teniendo que cerrar después de solo 6 meses. Fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida. Y había trabajado duro para superarla. Ahora. Aquí estaba James. Arrastrándola de vuelta al centro de atención. Tenía toda esta visión. Dijo James. Riendo. Café artesanal. Pasteles de origen local. Todo el rollo. Pero. Aparentemente. Noah no se dio cuenta de que necesitas clientes para dirigir un negocio. Al final. Estaba prácticamente regalando el café. La sala estalló en carcajadas. Incluso mis padres se reían. Mi papá se inclinó hacia mamá y dijo algo que no pude oír. Y ambos volvieron a estallar en carcajadas. Miré a Ava. Esperando algún tipo de apoyo. Pero ella parecía tan sorprendida e incómoda como yo. Quiero decir. Vamos. Continuó James. Apenas pudiendo contener la risa. Noah. Eres un gran tipo. ¿Pero un hombre de negocios? Tal vez no tanto. Sentí que mi cara ardía. Quería decir algo. Defenderme. Pero no pude encontrar las palabras. Todo en lo que podía pensar era en lo duro que había trabajado. En lo mucho que había sacrificado y en lo humillante que era que mi fracaso se convirtiera en el remate de un chiste. James no había terminado. Pasó a otras historias, veces que había metido la pata en la escuela. Momentos embarazosos de vacaciones familiares. Incluso una historia sobre una exnovia que me dejó porque era demasiado bueno. Cada historia fue recibida con más risas. Y, con cada una, sentí que me encogía más en mi asiento. Finalmente. No pude soportarlo más. Me levanté. Mi silla raspando ruidosamente contra el suelo. Y salí de la habitación. La risa cesó instantáneamente. Y pude sentir los ojos de todos sobre mí mientras salía por la puerta principal. Ava me siguió. Llamándome por mi nombre. Pero no me detuve hasta que estuve a mitad de cuadra. Cuando finalmente me alcanzó. Estaba temblando de ira. Noah. Dijo. Con voz suave. Lo siento mucho. Eso fue horrible. Ni siquiera pude responder. Seguí caminando. Tratando de calmarme. Finalmente. Llegamos a un pequeño parque. Y me senté en un banco. Enterrando la cara en mis manos. No puedo creer que haya hecho eso. Dije finalmente. Con la voz apagada. Le dije que mantuviera las bromas razonables. Le dije que no quería volver a ser humillado. Y simplemente me ignoró. Ava se sentó a mi lado. Con la mano apoyada suavemente en mi espalda. Él no te respeta. Noah. Nunca lo ha hecho. Y tus padres simplemente lo dejan salirse con la suya. Lo sé. Dije. Con la voz quebrada. Lo sé. Nos sentamos allí durante mucho tiempo. Ninguno de los dos dijo nada. Me sentí humillado. Traicionado y completamente derrotado. Le había dado tantas oportunidades a James. Y, cada vez, me las había echado en cara. Ya no sabía qué hacer. Todo lo que sabía era que no podía seguir pasando por esto. Algo tenía que cambiar. Después de que me marché de esa desastrosa reunión familiar, pasé los días siguientes tratando de procesar todo. La humillación a la que James me había sometido se sentía peor que cualquier cosa que hubiera hecho antes. Y el hecho de que mis padres se hubieran reído con él me dolía aún más. Sabía que necesitaba espacio. Así que evité responder llamadas y mensajes de texto de la mayor parte de mi familia. La única persona con la que mantuve contacto fue Ava. ¿Quién fue mi roca durante todo esto? Estaba empezando a sentir que podía empezar a dejarlo pasar. Al menos lo suficiente como para centrarme en mi propia vida. Cuando Ava me envió un enlace por mensaje de texto una tarde. No te va a gustar esto. Escribió. El enlace me llevó a un vídeo en la página de redes sociales de James.
Se me cayó el estómago en el momento en que vi el título, El colapso de Noah, edición asado familiar. Contra mi buen juicio. Hice clic en reproducir. El vídeo comenzaba con James sentado en lo que parecía ser su sala de estar, sosteniendo una copa de vino y sonriendo a la cámara. Hola a todos. Dijo. Como todos saben, tuvimos una pequeña reunión familiar recientemente. Y, déjenme decirles, mi hermano Noah nos dio una actuación que nunca olvidaremos. La pantalla cortó a un clip de mí levantándome de la mesa, con la cara roja y furiosa, y saliendo de la habitación. El vídeo claramente había sido editado para lograr el máximo efecto. James había añadido música dramática y efectos de sonido, como un pisotón de dibujos animados cada vez que mi pie golpeaba el suelo y el sonido de una puerta cerrándose de golpe cuando salía. Incluso ralentizó la grabación para que mi salida pareciera más exagerada. El vídeo terminaba con James riéndose tanto que apenas podía hablar. Clásico Noah. Dijo, secándose las lágrimas de risa de los ojos. No podía creer lo que estaba viendo. No solo me había humillado delante de la familia, sino que lo había transmitido a sus cientos de amigos y seguidores en línea. Y, a juzgar por los comentarios, mucha gente se unía a la burla. Dios mío. Esto es divertidísimo. Decía un comentario. Pobre Noah. No soporta una broma. Decía otro. Tu hermano necesita relajarse. Amigo. La ira que sentí fue inmediata y abrumadora. Llamé a Abba. Con la mano temblorosa. ¿Lo viste? Pregunté. Con la voz apenas firme. Lo vi. Dijo en voz baja. Lo siento mucho. Noah. Esto es repugnante. Se acabó. Dije. Se acabó por completo. Lo llamo ahora mismo. Noah. Espera. Empezó Abba. Pero yo ya estaba marcando el número de James. Contestó después de unos timbres, con un tono molestamente informal. Hola. Hermanito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dije, apenas capaz de contener mi furia. ¿Publicaste un vídeo mío en línea? ¿Me estás tomando el pelo? James se rió. Oh. Vamos. Noah. Es solo un poco de diversión. A la gente le encantó. No me importa si a la gente le encantó. Espeté. Eso era privado. Me humillaste delante de toda la familia. Y ahora lo estás difundiendo a extraños. ¿Qué demonios te pasa? Relájate. Dijo. Con un tono despectivo. Estás exagerando, otra vez. Deja de decirme que me relaje. Grité. Has cruzado todos los límites imaginables. ¿Te escuchas siquiera a ti mismo? ¿Te importa siquiera cómo me afecta esto? Hubo una pausa. Cuando James volvió a hablar, su voz era más fría. ¿Sabes qué? Noah. Tal vez deberías mirarte en el espejo. Tú eres el que está haciendo de esto un problema más grande de lo que debería ser. No es mi culpa que no puedas soportar una broma. Colgué. No podía escuchar ni una palabra más. Los días siguientes fueron un borrón de ira y frustración. Intenté concentrarme en el trabajo. En Abba. En cualquier cosa que pudiera distraerme de James. Pero fue imposible. El vídeo era de lo único que la familia quería hablar. Mi primo Ethan me llamó, riéndose mientras relataba sus partes favoritas. Amigo. Tienes que admitir que es bastante gracioso. Dijo. No es gracioso para mí. Dije apretando los dientes. Hombre. Eres tan dramático. Respondió Ethan. Es solo James siendo James. Ese era el consenso general entre la familia. Yo era el dramático. Yo era el que necesitaba relajarse. A nadie parecía importarle cómo me sentía. O cuánto daño estaba haciendo James. La gota que colmó el vaso llegó una semana después. Cuando mamá llamó para hablar las cosas. Empezó con su habitual tono de culpabilización. Noah. Cariño. Esto con James ya ha durado bastante. Ustedes dos necesitan reconciliarse. Yo no soy el que necesita disculparse. Dije con firmeza. Él es el que cruzó la línea. Lo sé. Dijo. Aunque no parecía que lo dijera en serio. Pero es tu hermano. La familia es más importante que las discusiones insignificantes. ¿Discusiones insignificantes? Repetí.
alzando la voz. Me humilló delante de todos. Violó mi privacidad. Y ahora me ha convertido en una broma en línea. ¿Cómo es eso insignificante? Oh. Noah. Dijo con un suspiro. Siempre has sido tan sensible. Eso fue todo. No podía escuchar ni una palabra más. Si no están dispuestos a tomar esto en serio, entonces no tenemos nada de qué hablar. Dije. Adiós. Mamá. Después de colgar, Ava me encontró sentado en el sofá, mirando mi teléfono. ¿Qué pasó?, preguntó. Lo mismo de siempre. Dije con amargura. Yo soy el problema. James se sale con la suya. Y yo soy el que está exagerando. Se sentó a mi lado y me tomó la mano. Noah. Esto no es saludable. Tu familia no te respeta. Y James no va a parar. Necesitas decidir qué es lo mejor para ti. Una semana después, mis padres me invitaron a una cena de reconciliación familiar. Dijeron que James quería disculparse. Pero no lo creí ni por un segundo. Aún así, Ava me convenció de ir. Tal vez esta vez sea diferente. Dijo. Si no lo es, al menos tendrás un cierre. Cuando llegamos, James ya estaba allí, sentado a la cabecera de la mesa como si fuera el dueño del lugar. Me saludó con una sonrisa burlona. Y de inmediato me arrepentí de haber venido. La cena comenzó tensa, pero civilizada. Mamá y papá seguían tratando de dirigir la conversación hacia temas neutrales. Pero no pasó mucho tiempo antes de que James hablara. Noah. Dijo. Con un tono poco sincero. Solo quiero decir que lo siento si te sentiste avergonzado por el vídeo. Esa no era mi intención. Lo miré fijamente. Si te sentiste avergonzado, ¿hablas en serio? Vamos. Dijo. Poniendo los ojos en blanco. Estoy tratando de disculparme. Eso no es una disculpa. Dije. Eso es cubrirte las espaldas. La sonrisa burlona de James desapareció, reemplazada por algo más oscuro. ¿Sabes qué, Noah? Bien. ¿Quieres la verdad? Estoy celoso de ti. Ahí lo dije. Siempre has sido el niño de oro. El favorito de mamá y papá. El que no puede hacer nada malo. Mientras tanto, yo soy el fracasado que tiene que hacer reír a todos solo para que lo noten. La habitación se quedó en silencio. No sabía qué decir. Una parte de mí quería sentir lástima por él. Pero su confesión no compensaba todo lo que había hecho. Eso no es una excusa. Dije finalmente. No tienes derecho a tratarme como basura solo porque eres inseguro. No respondió. Simplemente se sentó allí, mirándome fijamente. Y entonces supe que nada iba a cambiar. No lo sentía. No iba a parar. Y mis padres no iban a hacerlo responsable. Esa fue la última vez que hablé con James. Ava y yo nos fuimos de la cena temprano. Y, de camino a casa, tomé una decisión. Había terminado de intentar arreglar las cosas. Si mi familia no podía respetarme, entonces no los necesitaba en mi vida. Después de esa desastrosa cena de reconciliación familiar, supe que había terminado. La falsa disculpa de James. Su falta de voluntad para asumir una verdadera responsabilidad y la completa indiferencia de mis padres hacia mis sentimientos dejaron claro que las cosas no iban a cambiar. No podía seguir sometiéndome a esta dinámica tóxica, esperando algo que nunca iba a suceder. Así que tomé la decisión más difícil de mi vida, decidí cortar los lazos con James. Y, por extensión, con la mayor parte de mi familia. La primera persona a la que se lo dije fue a Ava. Ella había sido mi roca durante todo esto. Y sabía que me apoyaría sin importar qué. Cuando le conté mi decisión, no intentó disuadirme. Creo que estás haciendo lo correcto, dijo suavemente. No es fácil. Pero necesitas proteger tu paz. Aún así, no fue fácil llevarlo a cabo. Cortar los lazos con James era una cosa, ya lo había estado evitando durante semanas. Pero distanciarme de mis padres era otra historia. No solo eran cómplices del comportamiento de James, sino que lo permitían activamente. Pero seguían siendo mis padres. Y, por mucho que me hirieran, no podía borrar por completo los buenos recuerdos que tenía de ellos. Debatí si debía escribirles una carta.
llamarlos o simplemente desaparecer de sus vidas por completo. Al final, decidí escribir una carta. Necesitaba que entendieran mis razones. Sin interrupciones ni discusiones. En la carta, expliqué cómo el comportamiento de James a lo largo de los años me había herido. Y cómo su constante defensa de él solo había empeorado las cosas. Les dije que los amaba. Pero que no podía seguir siendo parte de una dinámica familiar que se negaba a respetar mis límites. Terminé la carta diciendo que esperaba que estuvieran dispuestos a reflexionar sobre sus acciones. Y que, si alguna vez querían tener una conversación honesta sobre la reconstrucción de nuestra relación, estaría abierto a ello. Pero, hasta entonces, necesitaba alejarme. Envié la carta por correo y esperé. Los días se convirtieron en una semana. Y no supe nada de ellos. Ava trató de tranquilizarme diciendo que probablemente necesitaban tiempo para procesarlo. Pero, en el fondo, sabía que ese no era el caso. No iban a asumir la responsabilidad de su parte en esto. Yo era su hijo, sensible. El que no podía soportar una broma. No iban a cambiar esa narrativa. Sin importar lo que dijera. Entonces, una mañana, Ava me despertó con una expresión sombría en su rostro. Noah, dijo, entregándome su teléfono. Necesitas ver esto. Tomé el teléfono y vi que tenía abierta la página de redes sociales de James. En la parte superior había una nueva publicación, una larga diatriba sobre mí. El título decía, cuando tu hermano no puede soportar un poco de diversión familiar. James había escrito un relato detallado de todo lo que había sucedido en la cena familiar. Presentándose a sí mismo como la víctima. Según él, yo era el hermano pequeño excesivamente sensible y santurrón que no podía soportar una broma. Afirmó que mi decisión de cortar los lazos con la familia fue una exageración y me acusó de intentar castigar a todos por algo que no era gran cosa. Incluso insinuó que Ava había estado influenciándome, llamándola tóxica y manipuladora. Los comentarios fueron una mezcla. Algunas personas, en su mayoría sus amigos y algunos de nuestros primos, se pusieron del lado de James, haciéndose eco del sentimiento de que estaba siendo dramático. Pero otros me defendieron, diciendo que James había cruzado una línea y que tenía todo el derecho a establecer límites. La división solo parecía alimentar la ira de James. Y, durante los días siguientes, intensificó su campaña contra mí. Empezó a publicar fotos y vídeos antiguos de nuestra infancia, añadiendo leyendas sarcásticas con la intención de burlarse de mí. Una publicación particularmente cruel mostraba un clip del infame asado familiar, con James escribiendo, almohadilla recuerdo de cuando Noah demostró que no podía soportar el calor. Quería ignorarlo. Pero Ava me convenció de que tomara medidas. No puedes dejar que controle la narrativa, dijo. Si te quedas callado, la gente va a creer su versión de la historia. Así que, a regañadientes, hice mi propia publicación. No me rebajé al nivel de James atacándolo ni aireando los trapos sucios de nuestra familia. Pero sí compartí mi perspectiva. Expliqué que había tomado la decisión de distanciarme de mi familia debido a la repetida falta de respeto y a la negativa a reconocer mis límites. No entré en detalles. Pero dejé claro que esta era una decisión profundamente personal y que no iba a tolerar ser vilipendiado por ella. La respuesta fue abrumadora. Personas con las que no había hablado en años se acercaron para ofrecerme su apoyo. Algunos compartieron sus propias historias sobre cómo lidiar con familiares tóxicos. Y sus palabras me dieron fuerza. Incluso algunos de los familiares que inicialmente se habían puesto del lado de James comenzaron a cambiar de opinión, acercándose para disculparse y decir que entendían mi decisión. Fue agridulce. Aprecié su apoyo. Pero solo puso de manifiesto lo poco que a James y a mis padres parecía importarles el daño que habían causado. James, por supuesto, no iba a dar marcha atrás. Duplicó sus ataques, publicando contenido aún más incendiario y acusándome de intentar poner a la familia en su contra. En un momento dado, incluso llegó a contactar con algunos de mis amigos, intentando que se pusieran de su lado. Pero sus esfuerzos resultaron contraproducentes. Cuanto más arremetía, más gente empezaba a verlo como lo que realmente era, un matón mezquino e inseguro que no soportaba que lo desenmascararan. El punto de ruptura llegó cuando James intentó involucrar a nuestros padres en su campaña. Publicó una larga diatriba acusándome de ser desagradecido e irrespetuoso, afirmando que había traicionado a la familia. Mi madre incluso dejó un comentario, escribiendo, solo queremos que Noah regrese a la familia.
Lo extrañamos y esperamos que se dé cuenta de cuánto lo amamos. Ese comentario dolió más de lo que esperaba. Fue tan teatral. Tan completamente ajeno a la realidad. Si realmente me extrañaran. Si realmente me amaran. No se pondrían del lado de James. Se acercarían a mí directamente. Tratando de entender mi perspectiva. En cambio, estaban usando las redes sociales para interpretar el papel de los padres preocupados. Mientras que en privado descartaban mis sentimientos. Le mostré el comentario a Ava. Y ella simplemente negó con la cabeza. No van a cambiar. Noah. Has hecho todo lo que has podido. Es hora de dejarlo ir. Tenía razón. Fue doloroso. Pero finalmente entendí que no podía seguir esperando a que mi familia cambiara. Eran quienes eran. Y ninguna cantidad de explicaciones o súplicas iba a hacer que vieran las cosas desde mi punto de vista. Tenía que seguir adelante. Por mi propia cordura y felicidad. En los meses que siguieron, me concentré en reconstruir mi vida. Me dediqué de lleno a mi trabajo. Tomé nuevos pasatiempos y fortalecí mis relaciones con las personas que realmente me apoyaban. Ava y yo nos acercamos más que nunca. Y finalmente empecé a sentir que podía respirar de nuevo. James finalmente abandonó su campaña pública. Sin una reacción de mi parte. Sus publicaciones perdieron fuerza y pasó a otros dramas. Mis padres se acercaron algunas veces. Pero sus mensajes siempre eran superficiales. Sin abordar los problemas reales. Respondí cortésmente. Pero mantuve mi distancia. Cortar los lazos con mi familia no fue fácil. Y no es algo que pensé que tendría que hacer. Pero, por primera vez en años, me sentí libre. Libre del ridículo constante. De la invalidación y de las dinámicas tóxicas que me habían agobiado durante tanto tiempo. No era el final que había esperado. Pero era el que necesitaba. Pensé que cortar los lazos con James y la mayor parte de mi familia finalmente me traería paz. Pero subestimé lo lejos que James llegaría para seguir removiendo las cosas. Al principio, su campaña en las redes sociales se desvaneció. Y empecé a pensar que finalmente había pasado página. Pero entonces un paquete llegó a mi apartamento una tarde. Y se hizo evidente que no había terminado de atormentarme. El paquete era de James. Aunque su nombre no estaba en él. Tenía el matasellos de su ciudad. Y el contenido dejaba claro quién lo había enviado. Dentro había una colección de impresiones, capturas de pantalla de las publicaciones en redes sociales que había hecho después de cortar los lazos. Fotos de hace años que había desenterrado. E incluso una copia impresa de la carta que les había enviado a mis padres. Garabateadas en la parte superior de la página con marcador negro estaban las palabras: puedes correr. Pero no puedes esconderte. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras miraba el paquete. Ava estaba en el trabajo. Así que estaba solo en el apartamento. Y, por primera vez en toda esta prueba, sentí verdadero miedo. Esto no era solo James siendo mezquino, esto se sentía como una amenaza. Cuando Ava llegó a casa esa noche, le mostré el paquete. Estaba tan horrorizada como yo. Noah. Esto no es normal. Dijo. Está escalando. Tienes que hacer algo. Asentí. Pero no sabía qué. Nunca había estado en una situación como esta antes. Cortar los lazos se había sentido como la opción nuclear. El último recurso. ¿Qué más podía hacer? Al día siguiente, llamé a una abogada. Nunca había contratado a una antes. Así que no sabía por dónde empezar. Pero, después de investigar un poco, encontré a una abogada local llamada Rachel que se especializaba en derecho de familia y casos de acoso. Cuando le expliqué la situación por teléfono, no lo dudó. Necesitas emprender acciones legales. Dijo. Esto ha ido más allá de una disputa familiar. Es acoso. Simple y llanamente. Rachel era una mujer sensata de unos 40 años. Con rasgos afilados y un comportamiento tranquilo y autoritario. Cuando la conocí en persona, inmediatamente me hizo sentir que estaba en buenas manos. Me pidió que trajera todo lo que tenía, capturas de pantalla de las publicaciones de James. El paquete que había enviado y cualquier otra prueba de su comportamiento. Durante la semana siguiente, construimos un caso. Mientras trabajaba con Rachel, James pareció sentir que algo estaba sucediendo. Empezó a publicar con más frecuencia, redoblando sus ataques.
Incluso hizo un vídeo afirmando que yo estaba tratando de arruinar su vida y que había puesto a toda la familia en su contra. Estaba lleno de mentiras. Pero no importaba. Su objetivo no era decir la verdad, era pintarse a sí mismo como la víctima y a mí como el villano. Cuando solicitamos una orden de alejamiento, James recibió los papeles. Y la reacción fue inmediata. Me llamó repetidamente, dejando mensajes de voz llenos de ira que Rachel me dijo que guardara como prueba. Un mensaje de voz en particular destacó. Su voz era pastosa. Como si hubiera estado bebiendo. Y dijo, ¿crees que puedes simplemente eliminarme de tu vida? ¿Crees que puedes llevarme a los tribunales? No eres nada sin mí. Noah. Siempre has sido nada. Escuchar esas palabras dolió más de lo que esperaba. Por mucho que odiara a James. Una parte de mí todavía quería su aprobación. Pero ese mensaje de voz también solidificó mi resolución. Esto no se trataba solo de protegerme a mí mismo, se trataba de enfrentarme a él de una vez por todas. La audiencia en el tribunal estaba programada para unas semanas después. Rachel me explicó qué esperar. Pero yo seguía siendo un manojo de nervios. El día de la audiencia. Ava vino conmigo para apoyarme. Y estaba agradecido de tenerla a mi lado. James. Por supuesto. Se presentó con una mirada de suficiencia en su rostro. Acompañado por un abogado que parecía igual de suficiente. La audiencia fue tensa. Rachel presentó nuestras pruebas, las publicaciones en redes sociales. El paquete. Los mensajes de voz, y argumentó de manera convincente que el comportamiento de James constituía acoso. El abogado de James trató de minimizar todo. Argumentando que todo era solo drama familiar y que yo estaba exagerando. Pero, cuando el juez escuchó los mensajes de voz, su expresión cambió. Estaba claro que no se creía las excusas de James. Cuando llegó el turno de James para hablar, no se hizo ningún favor. Divagó sobre cómo había traicionado a la familia y me acusó de intentar destruir su reputación. En un momento dado. Incluso dijo, esto es lo que hace Noah. Se hace la víctima y hace que todos los demás queden mal. El juez lo interrumpió. Señor, a apellido de James. Esta audiencia no se trata de sus opiniones sobre el carácter de su hermano. Se trata de sus acciones. Por favor. Cíñase a los hechos. James se puso rojo y murmuró una disculpa. Pero el daño ya estaba hecho. Al final de la audiencia. Estaba claro que el juez estaba de mi lado. Concedió la orden de alejamiento. Que prohibía a James ponerse en contacto conmigo directa o indirectamente. Incluso a través de las redes sociales. También se le ordenó que eliminara todas las publicaciones y vídeos que había hecho sobre mí. Cuando el juez anunció su decisión, sentí una abrumadora sensación de alivio. Por primera vez en meses. Sentí que tenía algo de control sobre la situación. James. Por otro lado. Parecía furioso. Al salir de la sala del tribunal. Me miró fijamente y murmuró algo entre dientes. Pero no me importó. Había terminado de dejar que me intimidara. La orden de alejamiento fue un punto de inflexión en mi vida. No se trataba solo de mantener a James alejado, se trataba de recuperar mi sentido de mí mismo. Durante tanto tiempo. Le había dejado dictar la narrativa. Tanto dentro de la familia como en mi propia mente. Pero ahora finalmente estaba tomando una postura. Durante los meses siguientes. Las cosas empezaron a cambiar. James desapareció de mi vida por completo. Dejó de publicar sobre mí. Dejó de intentar ponerse en contacto conmigo y, por lo que sé, dejó de hablar de mí a la familia. Sin él en escena. Sentí que me quitaba un peso de encima. También empecé a reconstruir mi relación con algunos de los miembros de la familia que inicialmente se habían puesto del lado de James. Algunos de ellos se acercaron para disculparse. Diciendo que no se habían dado cuenta de lo mal que se habían puesto las cosas. Al principio fui cauteloso. Pero, con el tiempo, empecé a confiar en ellos de nuevo. No era lo mismo que antes. Pero era un comienzo. En cuanto a mis padres, fueron más difíciles. No estaban de acuerdo con mi decisión de llevar a James a los tribunales. Y lo dejaron claro en las pocas conversaciones que tuvimos después de la audiencia. Pero me mantuve firme. Les dije que no iba a disculparme por protegerme a mí mismo. Y que, si querían ser parte de mi vida, necesitaban respetar mis límites. No les gustó. Pero no tuvieron más remedio que aceptarlo. Mirando hacia atrás.
Me di cuenta de que llevar a James a los tribunales fue una de las decisiones más difíciles, pero más importantes, que he tomado en mi vida. Me obligó a confrontar no solo el comportamiento de James, sino también mi propio miedo a defenderme a mí mismo. No era la resolución que había esperado, todavía desearía que las cosas hubieran podido ser diferentes. Pero era la resolución que necesitaba. Ahora, meses después, siento que finalmente soy libre. Libre de las dinámicas tóxicas que habían definido mi relación con James. Libre de la ansiedad constante de su próximo movimiento. Y libre para concentrarme en las cosas y las personas que realmente importan. Por primera vez en mucho tiempo. Me siento en paz. Después de que el tribunal concediera la orden de alejamiento contra James, las cosas empezaron a cambiar para mejor. Finalmente sentí que había tomado el control de mi vida. Pero todavía había una pesadez persistente. Una sensación de que necesitaba dejar atrás el pasado por completo. Ava, mi novia, había sido mi apoyo constante en todo. Pero incluso ella admitió que quedarnos en la misma ciudad, rodeados de recuerdos de todo el drama, no nos estaba haciendo ningún favor. Una noche, mientras estábamos sentados en el sofá comiendo comida para llevar, me miró y dijo, Noah, ¿y si simplemente nos mudamos? Un nuevo comienzo en un lugar nuevo. Sin recordatorios de James. Sin encontrarnos con tu familia en el supermercado. Sin equipaje viejo. Al principio me pilló desprevenido. Mudarme a una nueva ciudad no era algo que hubiera considerado. Pero cuanto más lo pensaba, más atractivo me parecía. Durante años, había estado agobiado por la dinámica de mi familia. Y ahora que finalmente me había liberado, quedarme en el mismo lugar se sentía como aferrarme a una vida que ya no quería. ¿A dónde iríamos? Pregunté. No sé, dijo Ava, con los ojos iluminados. A algún lugar diferente. A algún lugar que se sienta nuestro. ¿Podríamos buscar lugares este fin de semana? Al final de la semana. Lo habíamos reducido a unas pocas ciudades. Después de investigar un poco, nos decidimos por Portland. No estaba demasiado lejos de donde estábamos. Pero estaba lo suficientemente lejos como para sentir que era una ruptura limpia. Además, Ava siempre había soñado con vivir en una ciudad con una vibrante escena artística y musical. Y Portland cumplía todos los requisitos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de empacar, planear y despedirnos de las pocas personas que dejábamos atrás. Mis padres trataron de hacerme sentir culpable para que me quedara. Pero me mantuve firme. Esto no se trata de ustedes. Les dije. Se trata de mí construyendo la vida que quiero. Nuestra mudanza a Portland se sintió como un salto de fe. Encontramos un acogedor apartamento en un barrio tranquilo, con calles arboladas y pequeñas tiendas peculiares. En nuestra primera noche allí, mientras desempacábamos cajas y pedíamos pizza, sentí algo que no había sentido en años, esperanza. Esta era nuestra oportunidad de empezar de nuevo. De construir algo nuevo. Sin las sombras de mi pasado cerniéndose sobre nosotros. Adaptarnos a una nueva ciudad no estuvo exento de desafíos. Pero también fue emocionante. Ava encontró trabajo en una galería local. Y yo conseguí un puesto en una pequeña empresa de marketing. No era un trabajo glamoroso. Pero era estable. Y me dio la estabilidad que necesitaba para concentrarme en reconstruir mi vida. Poco a poco, empezamos a crear una rutina. Exploramos la ciudad los fines de semana. Probamos nuevos restaurantes e incluso nos unimos a un grupo local de senderismo. Una noche, unos meses después de la mudanza, estaba navegando por Reddit cuando me encontré con una publicación en un foro de consejos sobre relaciones. Era de alguien que describía una situación familiar tóxica que sonaba inquietantemente similar a la mía. El autor de la publicación pedía consejos sobre cómo establecer límites con un hermano dominante. Y, mientras leía los comentarios, me sorprendió la cantidad de personas que tenían historias como la mía. Por primera vez, me di cuenta de que no estaba solo. Por un capricho, decidí compartir mi propia historia. Empecé a escribir, relatando todo lo que había sucedido con James y mi familia, los años de humillación, el caso judicial, la decisión de cortar los lazos y, finalmente, la mudanza a Portland. Fui honesto sobre lo difícil que había sido, pero también sobre lo liberador que se sentía tomar el control de mi vida. No esperaba mucha respuesta. Pensé que algunas personas podrían leerlo y seguir adelante.
Pero cuando volví a comprobarlo al día siguiente, mi publicación había explotado. Tenía cientos de comentarios y miles de votos positivos. La gente compartía sus propias experiencias. Ofrecía palabras de apoyo y me agradecía por ser tan abierto. Un comentario se me quedó grabado. Era de alguien que escribió: leer tu historia me dio el valor para finalmente enfrentarme a mi propio hermano. Gracias por mostrarme que está bien alejarse de las relaciones tóxicas. Ese comentario me hizo darme cuenta de que mi historia no era solo sobre mí. Se trataba de cualquiera que se hubiera sentido atrapado en una dinámica familiar tóxica. Cualquiera que se hubiera sentido obligado a soportar el abuso porque la familia es la familia. Me sentí empoderado al saber que, al compartir mi experiencia, podría estar ayudando a otros a encontrar su propia fuerza. A medida que pasaban las semanas, empecé a recibir mensajes de personas que habían leído mi publicación. Algunos querían consejos, mientras que otros solo querían dar las gracias. Una mujer, Cara, compartió que estaba en el proceso de cortar los lazos con sus padres emocionalmente abusivos. Y que mi historia le había dado esperanza. Da miedo, escribió. Pero saber que alguien más ha pasado por ello y ha salido adelante me da mucha fuerza. Ava estaba encantada de ver cuánta positividad había generado la publicación. Estás marcando la diferencia. Noah, dijo una noche mientras estábamos sentados en nuestro balcón, bebiendo vino y mirando las luces de la ciudad. Has convertido algo doloroso en algo poderoso. Tenía razón. Por primera vez, sentí que tenía el control de mi narrativa. James ya no tenía el poder de definirme. Las opiniones de mi familia ya no dictaban cómo me veía a mí mismo. Finalmente era libre de ser la persona que quería ser, sin el peso de sus juicios frenándome. La vida en Portland no era perfecta. Todavía había momentos en los que extrañaba la idea de una familia unida. Y había días en los que el dolor del pasado volvía a aparecer. Pero, en general, era más feliz de lo que había sido en años. Ava y yo nos acercamos más con cada día que pasaba. Y empezamos a hablar del futuro, de viajar, de comprar una casa. Tal vez incluso de formar nuestra propia familia. Un día, mientras caminaba por nuestro barrio, pasé por una librería con un cartel en la ventana que anunciaba un taller sobre escritura de memorias. Me detuve, mirando el cartel. Y algo hizo clic. Siempre me había encantado escribir. Pero nunca había considerado convertir mi historia en algo más. Esa noche, me inscribí en el taller. La clase era pequeña e íntima. Y, en el transcurso de varias semanas, empecé a dar forma a mi historia en algo tangible. Escribir sobre mis experiencias fue catártico. Y, a medida que compartía mis borradores con la clase, me sorprendió la cantidad de apoyo y aliento que recibí. Al final del taller, tenía el comienzo de un manuscrito, unas memorias sobre liberarse de las dinámicas familiares tóxicas y encontrar un nuevo camino hacia adelante. Cuando le conté a Ava sobre mi proyecto, estaba encantada. Noah, esto es increíble, dijo. Tienes una historia tan importante que contar. El proceso de escribir y revisar fue lento, pero también profundamente gratificante. Cada palabra que ponía en la página se sentía como un paso más hacia la curación. Para cuando terminé el manuscrito, me sentía como una persona completamente diferente de la que había salido furiosa de aquella cena familiar hacía tantos meses.